Y bien, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policiales ha emitido un comunicado que dice lo siguiente, que durante las operaciones de búsqueda de los suboficiales de la Policía Nacional Luis Astuquilca Vázquez y César Vilca Vese, realizadas en la zona Alto Incari, en el distrito de Charate, provincia de la Convención, Cusco, dos patrullas de las Fuerzas del Orden sostuvieron un enfrentamiento con delincuentes narcoterroristas. Como resultado de dicho enfrentamiento fallecieron el técnico superior PNP, es decir, de la policía, Jerónimo Chino Anco, el suboficial técnico de la policía, John Lucana Guamaní, y el sargento primero del ejército peruano, Manuel Pisco Arimuya. Asimismo, dos heridos, el técnico 3 PNP, Walter Herrera Espinosa, y el suboficial técnico PNP, Jorge Espinosa Portugués. Se han intensificado las operaciones en la zona con patrullas combinadas para la captura de los narcoterroristas. Este comando lamenta el fallecimiento, etcétera, quienes ofrecieron su vida en forma heroica. Lima, 27 de abril. Bueno, realmente, nuevamente tenemos bajas importantes del lado de las fuerzas del orden, del lado del Estado peruano. Estamos con el general Otto Gibovich, excomandante general del Ejército, para hablar de este y temas vinculados. General, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, 3 fallecidos nuevamente, aparentemente, y no, bueno, no hay información acerca de bajas de ellos, ¿no? Del lado de ellos. No se sabe si se han producido o no se han producido. Da la impresión de que algo que nosotros dijéramos en este programa y que después lo he escuchado o lo he leído en alguna parte, este secuestro de los rehenes de TGP probablemente fue un señuelo para hacer caer a las Fuerzas Armadas en una trampa, ¿no? En la que cayeron finalmente y han ido muriendo varios. Primero que nada, Jaime, permíteme expresarle mi solidaridad y mi pesar a todas las familias afectadas en un hecho más de terrorismo. Este hecho, creo yo, contribuye a graficar claramente la vena terrorista de este grupo, ¿no? A veces tenemos disquisiciones si son terroristas, si son sicarios. Acá hay un grupo terrorista. Cuando uno mata o hiere a alguien para amedrentar a los demás, está cometiendo hechos de terror. Y esto es lo que está haciendo. Y como tú manifiestas, aquí está muy claro. Y están inclusive buscando que los familiares fuesen a buscar los cuerpos. Pareciera que ellos mismos han soltado la información para que vayan los familiares. Quizá a ellos no los abatan. Claro. Pero en tanto y cuanto vaya el ejército o la policía, vamos a tener estos casos. Me imagino que la policía y el ejército han tenido que ir en vista de que los familiares querían ir. Antes de que fueran los familiares, fueron ellos. Y es totalmente natural que los familiares estén reclamando por sus seres queridos. Entonces esta es una reacción, y las minas están prohibidas, ¿no? Hay convenciones que prohíben las minas, y esto es terrorismo típico. Usar algo que está prohibido para atentar contra la vida de la gente. Esa es una discusión, porque yo en un momento dado opiné que en realidad este ya no era el terrorismo, en todo caso no es el terrorismo que hemos conocido antes, porque estas columnas, digamos, tienen una buena relación con la población, no realizan terrorismo con la población, por decirlo así, digamos, no aplican terror a la gente, ¿no? No matan a las autoridades, a los comerciantes, etcétera. Y por lo tanto parecía más una guerrilla criminal, por supuesto, igualmente criminal, ¿no? Pero ya no con las características clásicas del terrorismo. No se puede dudar que hay una metamorfosis, ¿no? No podemos comparar de ninguna manera este grupo del siglo XXI con lo que fue el 80 y el 90. Hay un cambio enorme que quizá por eso también nos ayuda a confundir. Ellos cambiaron porque antes arrasaban con las poblaciones y perdieron el total apoyo de ellos. Se han dado cuenta y están haciendo un trabajo a la inversa, pero es una mascarada. Claro. Porque este secuestro de 36 personas, por ejemplo, atenta contra la población civil. Claro, es un hecho típico. Es un acto de terrorismo, obviamente. Entonces, fíjate, el tronco es el mismo. El 80 apareció Sendero, el tronco es el mismo. Hoy día hay Movadef por acá, el BRAE por allá, lo que queda del Guayaga, alguno más. La campaña con los niños en el BRAE, la campaña con los niños a través de las editoriales, pero la finalidad es la misma, la búsqueda de poder. ¿No? Y en el camino van a emplear muchas argucias. Por lo menos se puede decir que el objetivo intermedio, bueno, hoy día tienen ellos había un pronunciamiento, por ejemplo, una comunicación de Martín Quispe Palomino, Gabriel, el famoso, el que ha visto,
ha sido ha interceptado un mensaje de radio que él ha enviado a la población, digamos, de toda la zona, diciendo que están preparados para la guerra popular democrática de resistencia nacional anti-superimperialista, no sé qué significa. Hizo un llamado para construir un frente único democrático revolucionario para defender los intereses de la población, sus propiedades, y defender a la patria y no sé qué. O sea que claro que tienen un discurso político. Tienen un discurso político, claro, claramente. no cabe dudas. Y están buscando controlar una porción creciente de territorio en alianza con el narcotráfico, con la minería ilegal, ¿no es cierto? Con la tala Y si ilegal. observas, vas a ver que ellos están desplazándose tal como se desplaza el narcotráfico, lo cual es muy peligroso, porque el narcotráfico ha crecido y Tambopata es una zona que está próxima, Claro, donde casi el 10% de la droga se produce allá, en una zona que es además reservada, claro, y está cercana a la frontera con Bolivia, y de ahí a Brasil, y Brasil es hoy día un gran consumidor. así O es. sea, hay toda una estrategia del narcotráfico, y sobre esa plataforma anda Sendero Luminoso. Se me acaba de informar que ha sido abatida una avioneta boliviana, de narcos bolivianos, ¿no? Y había un enfrentamiento con los sicarios, esos sí son sicarios completos. Esto ha sido en una zona en Sandia, me parece, en Puno, en un pequeño distrito que no recuerdo su nombre. Pero, o sea que están sacando la droga por avioneta, pues, el puente aéreo ha sido restablecido, es también... En esa zona pareciera que sí, pero en el Bray, en el Guayaga, no, todo sale hacia la costa, hacia los puertos. Y eso es un enorme problema, ¿no? O sea, por eso había un plan, Costa Norte, por ejemplo, porque se detectó que en la costa norte había pues enorme flujo de droga desde el Guayaga y salía por los puertos. Y este es un tema peligroso. Yo creo que aquí deberíamos aprovechar, Jaime, para crear algún nivel de sensibilidad en la sociedad. Yo creo que la parte política está convencida, porque veo ahí un interés genuino ahora sí de enfrentar el problema con todo, porque vemos que esto es creciente y tiende a ser más peligroso. Y lo delicado de todo es que Sendero, creo que ya lo manifesté antes, pero está buscando crear una base popular. Claro. El manifiesto lo dice, está haciendo llamado a la población. Así En la parte norte del BRAE, ellos ya han logrado una pequeña base social en los cocaleros. Por eso es que es difícil poder encontrar entre la población colaboradores, informantes, porque son parte del mismo engranaje. Así es. De ahí la importancia de que el Estado vaya con mayor rapidez en la parte social para buscar inclinar la balanza, porque al final la batalla es con la población. Quizá podamos nuevamente tratar de enumerar cuáles deberían ser los elementos de esta estrategia, ¿no? Usted lo acaba de alguna forma mencionar. ¿Se necesitaría o no se necesitaría una suerte de comando político-militar? Un comando único que, digamos, maneje todos los aspectos. Se requiere un mando único, pero yo no me inclinaría por el mando político-militar. Yo creo que la parte civil no puede renunciar a sus responsabilidades. Me refiero a la parte política ni a la parte social. Bueno, al mando de un civil puede ser, ¿no? Claro que sí, pero ya en la década del 80 y 90 nos dieron a la Fuerza Armada la total responsabilidad. Nosotros éramos responsables políticos, la parte social, la parte económica, la parte militar, y luego asumimos toda la consecuencia de ello. Yo creo que aquí en democracia y en libertad cada uno tiene que asumir su rol, pero tiene que haber un comando unificado y reitero la necesidad de crear una especie de proyecto especial, póngale el nombre que quieran, pero un proyecto especial donde el jefe político del URAE tenga capacidad operativa, decisión, o sea, decisión y ejecución, pues, porque si no estamos caminando en círculo. De acuerdo. Y entonces, que una unidad ejecutora que tenga prioridad en el presupuesto, que tenga prioridad en la asignación, en el equipamiento, en todo lo que sea necesario. Pero la primera prioridad. Si hacemos eso podemos cambiar, porque Jaime, aquí se trata de ganar a la población. Quien gana a la población inclina la balanza, y eso ya lo hemos vivido. Sí, pues. Entonces hay que trabajar intensamente. Bueno, hoy ha habido una reunión de las autoridades de presidentes regionales, alcaldes provinciales y distritales de toda la zona del BRAE en Palacio, incluso, con el presidente del Consejo de Ministros, con varios ministros. Y ahí, claro, lo que han planteado algunos de estos alcaldes es que no pueden ejecutar el de Charate, por ejemplo, que tiene muchísimos recursos, no los puede ejecutar por las restricciones que vienen del Ministerio de Economía y Finanzas, las restricciones normales del SNIP, ¿no? Entonces no puede ejecutar, están pidiendo que se les libere esas trabas para poder ejecutar con más rapidez. Eso se puede prestar también a gastos superfluos, a corrupción y todo, pero hay que buscar una manera que permita una agilidad en el gasto también, ¿es cierto? Yo creo que economía, escuché al comienzo de este gobierno que iban a buscar mecanismos por los cuales iba a asesorar o ayudar a las provincias o distritos alejados a poder hacer un proyecto de inversión pública. ¿Quién puede hacer un proyecto de inversión pública en Echarate o en Quepachato, por ejemplo? Nada, entonces estamos ahí dando vueltas y no se avanza. Entonces es un tema que tiene que acometerse, por eso la política de Estado. Tiene que haber política de Estado integralmente en todos los 4 campos del quehacer y mirando a largo plazo. Este problema no se va a acabar con la gestión del señor Humala. Esto lo tenemos para rato. Entonces lo importante es que hagamos objetivos, metas, objetivos
y diseñemos un programa a largo plazo Claro. que se pueda acometer con continuidad. Este es otro de los problemas, la falta de continuidad de los procesos, ¿no? Bueno, el tema de la continuidad, efectivamente, alguien mencionaba también, no sé si fue usted, que en Colombia, por ejemplo, el comandante general, no sé si es el comandante general o el que está a cargo directamente de estas operaciones, dura el plazo que dura el gobierno. Es decir, no está cambiando cada año o cada 2 años. Eso es cierto, Jaime. Fíjate, aquí hay varios cambios que hacer, ¿no? Si hablamos ya de la parte de defensa. Hace 3 años se presentó una propuesta con el entonces congresista Negreiros para incrementar el tiempo de servicio de los comandantes generales y del jefe del comando conjunto. Nuestra opinión fue positiva, porque Chile, 4 o 5 años. Argentina, 5 años. Brasil, 5 años. Canadá, 5 años. Colombia, el tiempo que dure el presidente. Claro. Es un tema que tiene que cambiarse, no se puede estar rotando a la gente tan rápidamente. En los altos mandos y tampoco en la tropa, Claro. que luego creo que vamos a hablar de ese tema. Pero además de eso, yo creo también, y esta es una opinión muy personal que puede ser debatible, tenemos que ir ya pensando en un mando único en la Fuerza Armada. Un comando de Fuerza Armada como lo tiene Colombia, como lo tiene Alemania, como lo tienen muchas Fuerzas Armadas. ¿Cómo es eso? Colombia tiene un comandante general de la Fuerza Armada. De la Fuerza Armada. Es De decir, no toda la estamos Fuerza hablando del Armada. comando conjunto, que No, es no, una no, no. federación, digamos. El sino- comando conjunto es un ente operativo, nada más, un Ya. ente operativo, o sea, sintetiza la parte operativa de las instituciones. Ya. Pero un comando de Fuerza Armada debe ser un comando absoluto, que tenga, porque no hay parte operativa sin parte administrativa. Pues. Claro. Entonces algo está fallando ahí, ¿no? Y Colombia lo hizo. Y revirtieron el tema, porque ellos tenían que tomar decisiones dramáticas en momentos muy difíciles, y decidieron unificar la Fuerza Armada bajo un solo comando. Ah, No significa que todo sea blanco y negro, tiene que haber matices, ¿no? Pero un solo comando, una sola dirección. de acuerdo. Es un tema que yo creo que es una crónica también anunciada, eso va a suceder en el futuro. Cuanto más tarde lo hagamos, más oportunidades perdemos. De acuerdo. Tomamos una pausa, ¿Cómo no? si me permite. ジャングルフィーバ彼はお金のためなら何でもやると言っています偽装成功ストレート頑張れ頑張ろうさてさて広いの猿上がりたい上がりたい上がりたいけどいいね誰のお母さん見たらやばいやばい救急車電話して電話して電話して早くか一人からBebeo Continental. No tienes que hacer tanto. Abre tu depósito a plazo tasa creciente, el único que incrementa tu tasa cada 6 meses. Y participa del sorteo de un super premio del 21% de tu depósito. BBVA Continental. Adelante. El sabor más natural está en tu leche en bolsa Gloria. Ahora con un nuevo empaque multicapas larga vida que la mantiene siempre fresca y deliciosa. Leche en bolsa Gloria, el sabor más fresco y natural. Encuéntralo en todas sus presentaciones. I'm ready. I have changed. Do you deserve me? Nueva Dodge Durango 2012. Y bien, estamos revisando aspectos de la estrategia que habría que poner en práctica para poder enfrentar con alguna posibilidad de éxito a estas columnas narcosenderistas narcoterroristas que sin duda son más preocupantes de lo que imaginábamos. Veamos el aspecto de el equipamiento, también esa es otra falla, ¿no? Hemos hablado de la parte, digamos, organizacional, la necesidad de un proyecto especial, de un mando único, de un comando, de una continuidad en el mando, en el comandante general, quizás un mando único en la Fuerza Armada, etcétera. Pero en esta guerra específica, aquí hay claramente una deficiencia, un déficit de equipamiento, ¿no es cierto?, y de tecnología. ¿Hay algún presupuesto, alguna idea? Es decir, se ha dicho que en Colombia, por ejemplo, hay 270 helicópteros. Aquí creo que tenemos 19, entre los cuales no sé si todos están operativos, no sé si todos son, digamos, todos están blindados o no, o lo que fuese. Claro que en Colombia las FARC son mucho más grandes que este grupo, tampoco podemos aspirar a tener 200, pero no sé cuál sería la relación, si estos son 500, digamos, ¿cuántos serán? ¿500 senderistas? Aproximadamente como fuerza principal, pero tienen fuerza fuerza principal. local y fuerza de base, ¿no? Que es
500 es el que... La fuerza principal, la fuerza que está en columnas, No, que la está armada y todo eso, ¿no? Pero tienen fuerza local. Bueno, fuerza de necesitaríamos base. por lo menos que 30 helicópteros, 40. Creo que 50 helicópteros. Alguna vez 50. algún cálculo aproximado de 50 helicópteros. ¿Por qué? Porque hay helicópteros en mantenimiento, otros están operativos en una zona, en otra, y se requiere siempre tener una reserva, ¿no? ¿Cuánto costaría adquirir 30 helicópteros? Acaban más? de dar un presupuesto importante para el sector defensa. Yo creo que con eso se podría priorizar el equipamiento en helicópteros. El año pasado, perdón, en el gobierno pasado se compraron 8 helicópteros, que son los últimos, de última generación que tenemos. Ya. Todos los demás datan de los 70, del 80, 90, ¿no? Entonces Ya. son muy antiguos y hacen su trabajo, pero ya están en fase final. Y también esos están próximos a pasar ya a dejar de su vida útil. Claro. Entonces tiene que haber una renovación constante, por eso la importancia de que, por ejemplo, en Colombia tengan un margen tan grande que le permite, o sea, pasar a darle de baja a los que ya no sirven e ir renovando. Yo estuve en Colombia el año pasado y justo en esos días adquirían 20 helicópteros Black Hawk. Claro, Black Hawk que son nocturnos para trabajar 24 horas, pero de última tecnología. claro. Una envidia sana, ¿no? ¿Cuánto Por envidia. costará un Black Hawk? Puede estar alrededor de 20 millones, 20 tranquilamente. millones de dólares. Posiblemente, más O o sea menos. que si ¿no? queremos comprar, digamos, 10, estaremos hablando de 200 millones de dólares. Finalmente el Perú ahora tiene, no se puede usar las reservas para estas cosas, pero nos da capacidad de endeudamiento, tenemos capacidad de endeudamiento, podemos... Lo que hay que entender primero, Jaime, es que la defensa tiene un costo, ¿no? Sí, Quizá pues. a veces por el prurito de que a veces no se manejan bien los presupuestos, como que han habido cosas concretas que se han verificado en el tiempo. Ha habido pues una política errada en el sentido de decirle Fuerza Armada postergadas, no presupuesto. Ya, Y entonces cuando se degradan las Fuerzas Armadas, su reconstitución es muy difícil. Eso hay que tenerlo presente. No se puede degradar así nomás porque después reconstituirlas toma tiempo, mucho costo y además costo de oportunidades, sí, que al final se traducen en pérdida de vidas. claro. Entonces ahí cometimos un error. Bueno, ya está hecho, ya por eso no podemos hablar más, Sí. pero veamos hacia adelante, ¿no? Y ahí hay que ver equipamiento y también componente humano. Ahora, el equipamiento a su vez tiene problemas, porque cada vez que hay, estamos viendo todos los problemas de los chalecos, de las raciones, en los mismos, el tema de los helicópteros han pasado años antes de poder comprar. Decíamos, hay un problema en la capacidad, en la gestión de las compras. Pasa que hay compradores y hay vendedores, ¿no? Entonces esa relación, esa ecuación es a veces fatal. Porque si alguien gana, los competidores van a hacer un escándalo, Claro, sí, y no pues. sé de qué manera tienen audiencia en la prensa. Rebote en la prensa y hacen anular, hacen paralizar procesos. Yo recuerdo el caso de una empresa que no estaba certificada para proveer un material y buscaba por todos los medios la postergación de los procesos y logró postergarlo en varias oportunidades, Sí, pues. hasta obtener la certificación y luego competir certificada. Eso es inaceptable. Sí, pues. Entonces ahora veo que por fin se va a instituir la agencia de adquisiciones en el Ministerio de Defensa, algo que tiene hace 2 años trabajándose, ¿no? Por fin se va a instituir esto y creo que podría ser parte de la solución. Pero nunca vamos a poder manejar del todo el hecho de que las empresas vendedoras Claro. compitan entre ellas y hagan lo que quieran con la finalidad de ganar. ¿Usted insiste en el tema de los chalecos no tiene fundamento, que esa denuncia no tiene fundamento? Yo estoy casi convencido, porque se ha internado lo que se ha comprado. Y la idea inicial, bueno, el pedido viene a mitad de año cuando los presupuestos están en marcha y no había dinero. Y pedían, me parece, 5.000 o 6.000 chalecos. Entonces se acordó finalmente comprar 1.000 chalecos, de los cuales 100 de ellos vengan con placas. ¿Por qué? Porque el entendido de que la gente que está en patrullaje no Claro. puede cargar chalecos pues, Claro. que pesan. ¿Y esos 100 no llegaron o qué pasó con esos 100? Vamos por partes, ¿no? Entonces, eso fue en agosto del 2010. Yo salía en diciembre. En ese tiempo se hacen los procesos y sé que recién en diciembre hacen el pago, ya cuando yo había salido del ejército. Ya. Y el dinero que se requería era algo más de 1 millón de soles. Y dan solamente 1 millón. Ya. Con esos 1 millón se compran los chalecos y no se compran las 100 placas. ¿Por qué 100 placas? Porque el hombre no puede patrullar con equipo, Claro. con el chaleco pesado Sí, ese sí, pues, de definitivamente. acuerdo. Pero sí hay tareas estáticas, como centinelas o ir en una camioneta o un desplazamiento corto. Para ellos sí, las placas completas, pero para los que van a patrullar no. Y eso se puede verificar. Y ¿Qué pasó en con todo las caso, placas? no la compraron porque faltó el presupuesto. Faltó presupuesto. Faltó el presupuesto. Bueno, usted ha planteado o ha reseñado, referido que hace 2 o 3 años, cuando usted estaba de comandante general, se planteó la necesidad de ir a un ejército más profesional, de tener soldados profesionales, que se llegó incluso a dar una ley, me parece, Claro pero, que sí. pero no se reglamentó, finalmente hubo problemas con el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué pasó? ¿De qué se trata el asunto? Fíjate, Jaime, el ejército nace con conscriptos, hace más de 180 años. Sí.
Y en ese entonces había pues el ejército, la noción de ejército de masas, ¿no? O sea, mucha gente, porque las amenazas también de la época eran compatibles con ese diseño de fuerza. Pero ¿qué pasa? Hemos avanzado casi 2 siglos y han cambiado las amenazas. Sin embargo, el esquema del componente humano es el mismo, conscriptos. Claro. Y el conscripto tiene una gran debilidad que es la rotación. Viene un conscripto, está 2 años, o sea, en un año se entrena, está apto para el combate. Se le puede aprovechar, digamos, 8 o 10 meses operativamente y después tiene que licenciarse y se va. Claro. Y ese es un círculo vicioso, constantemente hacemos eso. Claro. Los meses de enero son muy tristes, porque en diciembre se licenciaron y en enero no hay gente, hay que comenzar a buscarlos. Claro. Y luego viene el proceso lento de entrenamiento. Entonces tenemos, si hablásemos de eficiencia o de eficacia, estamos mal. Entonces, además de eso, la rotación afecta. Por ejemplo, en Hebrae, si tú tienes una patrulla permanente que conoce una parte del terreno, sería ideal. Claro. Pero si tú tienes gente que conoce el terreno y luego se licencia y se va a su casa y viene otro nuevo, Claro. estamos recomenzando el proceso de conocer Claro. el terreno. Claro, y los terroristas son realmente Y profesionales. están ahí son metidos profesionales. permanentemente, entonces conocen de memoria. Cosas como esa, por ejemplo. Entonces se pensó en una redefinición, en un ejército que tenga 50% de conscriptos y 50% de tropas profesionales, especialistas. Se hizo el estudio, se presentó el proyecto, fue aprobado en el Consejo de Seguridad Nacional, lo aprobó el Consejo de Ministros, fue al Consejo, a la Comisión de Defensa, lo aprobaron y con el Pleno lo aprueban por unanimidad. Se promulga luego el 3 de octubre del 2009 en el Pentagonito y faltaba la reglamentación que debía ser en 30 días. Ya. Nosotros le esperamos 30 días, teníamos listo el reglamento. Lo enviamos y fue observado por Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba eran tropas especialistas que tengan un plan de carrera, que tengan derechos laborales. Claro. Porque tenemos los reenganchados hoy día que pueden estar 10 años, después se van a la calle y no tienen nada. Claro. Y con eso abarcábamos varios objetivos. Primero, que los licenciados que se van a la calle, muchos de ellos pueden incorporarse a bandas delincuenciales, como Claro. de hecho sucede, con el conocimiento que adquieren en el ejército. Ganábamos en capacidad de apresto, es decir, en estar listos. Claro. Si tienes tropas permanentes, estás Claro, listo. Pues. lógico. Reducíamos la rotación de ¿Estas gente. tropas cuánto tiempo se quedarían como...? La idea era 15 años. 15 años de 15 servicio. años, pero con derechos, con CTS, con claro. salud, con Lógico, todo derechos. como debe ser. Como debe ser. Y luego de eso, quienes llegaban a un grado, técnicos a grado de especialista superior, podían pasar a ser suboficiales. O sea, también capitalizábamos Claro. en el ejército su experiencia. Claro. Todo está muy bien diseñado, falta la reglamentación. Yo creo que es la época, ahora estamos viendo. Y esto ¿Y cuánto iba a costar eso, no sabe usted? sí me acuerdo. En ese entonces el ejército tenía presupuesto para hacerlo. Podíamos hacerlo ajustando presupuesto, lo hacíamos con nuestro presupuesto, que no pasaba de los 25 millones de soles en ese año. Ya. Y para el año siguiente me parece que subía a 35 millones más. Que lo podíamos manejar. No era nada. Y íbamos a captar ¿Cómo es inicialmente posible que 7.000 especialistas y luego ir incrementando hasta... Ahora, ¿qué hacíamos al final? Francamente, qué irresponsabilidad que puede haber a veces en algunos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? En el ministro mismo, habría que saber quién... Ahora, ¿qué sucedía, Jaime? Esto permitía también con el tiempo reducir un poco de conscriptos, incrementar un poco los especialistas y cambiabas cantidad por calidad. Lógico, Y tenías un núcleo permanente de tropas que eran respuesta a cualquier amenaza. así es. Entonces, eso está ahí pendiente, no está derogado, falta la reglamentación. Eso es una cosa que debería hacerse Yo en creo, el acto. yo creo que debería ser. Y hasta, Y además, al la final regla- se va a hacer, Jaime, eso se va a hacer, porque no hay alternativas en estos tiempos para seguir con conscriptos. Sí. No es posible. Entonces se va a hacer, pero otra vez, crónica anunciada, lo vamos a hacer el 2014, el 2020, y mientras tanto perdemos oportunidades. De acuerdo. Muy claro. Bien, general Guibovich, ojalá efectivamente estas recomendaciones se apliquen. Muchas gracias. Muchas Gracias a ti, por su Jaime. compromiso. Dicho paso, antes de terminar, hay este libro, La Verdad... En honor a la verdad. En honor a la verdad, ¿no? Del Ejército. El otro día leí un artículo del historiador Antonio Zapata en La República, que hablaba muy bien de este libro del Ejército, que es la otra historia distinta a la que cuenta la Comisión de la Verdad. Es quizá la historia complementaria, digamos, ¿no? El punto de vista del Ejército, pero aparentemente es una historia muy bien construida, muy bien documentada y muy bien articulada, ¿no? Lógica, coherente. Cierto, Jaime, es un libro que planificamos hacerlo en el Ejército y casi en las postrimerías de mi gestión lo publicamos. Pero publicamos 2.000 ejemplares por un tema de presupuesto que conseguí de la empresa privada, desde luego, ¿no? Porque no tenía del Ejército. Publicamos 2.000 ejemplares, enviamos a bibliotecas, al Congreso, enviamos a algunas universidades.
pero es la visión del ejército. El ejército Pero eso tuvo... habría que publicar, ¿por qué Yo no se le lo dan a sugerido. Planeta, para que el Planeta lo saque? Habría que sugerir una edición popular, creo yo. una edición popular, La idea, o Jaime, hablar es... con el comercio, que saque ediciones populares. La idea, Jaime, es presentar una versión desde la perspectiva del ejército, Claro. sin pelearnos con nadie. Pero Lógico. nuestra versión, y algunos han pensado, han opinado que es una versión con muchos déficits, o sea, faltan algunas cosas. Posiblemente falten, pero nuestra intención era no publicar nada que no esté documentado. Todo lo que decimos ahí está documentado, y eso creo que es la fortaleza del libro. Y presenta una visión desde el ejército. Que dicho sea de paso, el ejército fue responsable del más del 95% de las operaciones en ese periodo, ¿no? Sí, pues. Te haré llegar un interesante. ejemplar. Sí, pues Jaime. quisiera leerlo, porque de él habla muy bien, repito, Antonio Zapata, que es un historiador marxista, además, muy bueno, por supuesto. O sea que me interesa mucho leerlo. Ojalá que efectivamente alguien se interese, quizás el comercio, Planeta, alguien, y hacer voy a buscar, Jaime, eso para puede apoyar. ser de gran venta. Bien, Otto Vivo, muchas gracias por su Jaime. participación.